Bueno, saludo al periodista de investigación del debate, Alejandro Entrambas-Aguas. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Antonio. Porque quiero que nos cuentes qué es esto de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está rastreando la compra de fincas en Navarra de familiares de Santos Cerdán, el número 2 del Partido Socialista. Algunos dicen que es el 3, no, es el número 2. Porque la presidenta pinta menos que patas largas en Edimburgo, como se dice vulgarmente. O sea, el número 2 del Partido Socialista es Santos Cerdán, hombre de confianza de Sánchez. Bueno, pues dice que está buscando fincas, rastreando esa compra de fincas de esos familiares tras su relación, la relación de Santos Cerdán con la trama. ¿Qué sospecha la Guardia Civil, Alejandro? Bueno, pues la Guardia Civil da veracidad a las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, que ya escuchamos como primero en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Supremo sostuvo que entregó a Santos Cerdán un sobre con 15.000 euros en billetes como contraprestación a haberse frustrado una adjudicación a una empresa amiga que se llevó a cabo en el norte de España, y como compensación a esa frustración se le otorgó este dinero. A raíz de esa declaración, los agentes de la UCO encargados del caso se pusieron a investigar y lo primero que hallaron fueron mensajes bastante sensibles que se intercambiaron Santos Cerdán y Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, en uno de los dispositivos encriptados que están analizando los investigadores. Y en esos mensajes ambos hablaban de más adjudicaciones públicas. Claro, esto le llamó la atención poderosamente a los investigadores, porque hay que recordar que Santos Cerdán en este momento y en los últimos años siempre ha tenido responsabilidades orgánicas, nunca responsabilidades públicas. Por lo tanto, nunca ha podido de alguna manera decidir sobre adjudicaciones públicas, y por esa misma regla de tres no tiene ningún sentido que hable de adjudicaciones públicas. A partir de ahí, los investigadores se ponen a investigar y, por un lado, tal y como nosotros hemos publicado en el debate, lo que hacen es analizar el entorno familiar de Santos Cerdán, y a raíz de un chivatazo que reciben de una fuente, que tal y como hemos podido saber nosotros, es una fuente que procede desde Bruselas, pues se puso el foco en los familiares de Santos Cerdán y en un posible enriquecimiento mediante la adquisición de fincas allí en Navarra. Y esto es lo que están cotejando los agentes de la UCO. Bueno, hemos visto, por cierto, hay una casa, que publicáis la foto, una casa reformada en Milagro, concretamente, que es la localidad de Santos Cerdán, ¿no? Esa sería una de las propiedades que él ha, digamos, rehabilitado en función de aquellos ingresos que hubiera recibido estos años atrás, ¿no? Claro, ¿por qué la UCO le da credibilidad a esta fuente de Bruselas y se pone a investigar al entorno familiar de Santos Cerdán? Pues precisamente por cuestiones como a la que acabas de hacer referencia, Antonio, porque los investigadores detectan tres cuestiones sobre Santos Cerdán que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, como siempre a raíz del encuentro que según Víctor de Aldama mantuvo con él para esa entrega de 15.000 euros en metálico, llevó a cabo tres cuestiones. En primer lugar, una reforma integral de su vivienda en Milagro, que varios expertos cifran en más de 60.000 euros. En segundo lugar, la adquisición de un vehículo de alta gama que prácticamente pagó al contado. Y por último, un dato que también llamó muchísimo la atención, que fue como a raíz de ese encuentro con Aldama, a raíz de esa fecha, Santos Cerdán logra multiplicar por 5 la cantidad de dinero que él tiene en su cuenta bancaria, en la cuenta bancaria que tiene declarada en su declaración de bienes del Congreso de los Diputados. Por la información a la que nosotros hemos tenido acceso, los agentes de la UCO están analizando todos estos datos, y todos estos datos referentes al número 2 del Partido Socialista y mano derecha de Pedro Sánchez van a figurar en el próximo informe que los investigadores le van a entregar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional. Tú cuentas que en 2019 Santos Cerdán tenía en su cuenta corriente un saldo de 9.758 euros, y tras las reuniones que, según la versión de Aldama, mantuvo con Koldo, en las que recibió una entrega de dinero en metálico, esa cifra aumentó hasta los 53.320 euros. Se incrementó pues en 40.000, más de 40.000 euros. Esa cuenta corriente. Efectivamente. Entonces, los investigadores ven cómo aumenta la cuenta corriente, aumenta el gasto de dinero que él tiene en lo que son sus labores diarias, por decirlo de alguna manera, es decir, mejorar su vivienda y la adquisición de un coche, y como no tiene nada más a su nombre, es por eso que los investigadores deciden
investigar a su entorno más próximo, su entorno familiar, para ver si ha podido haber algún tipo de enriquecimiento por parte de su entorno o si hay alguna persona de su entorno que le está haciendo como de hombre de paja, ¿no? Testaferro. Y como digo, efectivamente, y como digo, esto lo veremos reflejado en los próximos informes de la UCO. Y aquí también hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Que es que cuando Aldama hace varios meses, creo recordar que el primer señalamiento a Santos Cerdán fue a finales del mes de noviembre, habló de esa entrega de dinero a Santos Cerdán, el propio Santos Cerdán salió a desmentir todo esto y a decir que, bueno, que él no conocía a Aldama, que por supuesto no había recibido dinero, y varios miembros más del gobierno salieron a decir que no había nada y que esto eran inventos, pues en fin, del empresario, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cuestión, que es que a raíz de que la UCO encontrara los mensajes donde él habla con Koldo de adjudicaciones públicas y a raíz de ponerse a investigar a su entorno familiar, Santos Cerdán ha estado desaparecido completamente de lo que es el foco mediático, y lo que a mí me parece más relevante, ningún miembro ni del partido ni del gobierno han salido a defenderle de todas estas pesquisas de los investigadores, ¿no? Porque... Lo que de alguna manera denota pues que efectivamente sí que puede haber algo y pueden saber esto que os estoy explicando, ¿no? Que la UCO está preparando estos informes que en breve pues conoceremos. Recuérdanos, Alejandro, cómo la declaraciones de Aldama comprometen precisamente a Santos Cerdán, no solamente ya en esa supuesta entrega de dinero, de 15.000 o 20.000 euros, no, dice más cosas a propósito de su participación en supuestos contratos o adjudicaciones que no deben meterse a ellos porque eso pertenece al cupo vasco, etcétera, etcétera. ¿Qué está sugiriendo Aldama con todo eso? Bueno, Aldama habló abiertamente de amaños de adjudicaciones públicas y que fruto de esos amaños pues se ha cobrado mordidas y comisiones ilegales. Es decir, lo mismo que el Tribunal Supremo está investigando con respecto a Ábalos, pero extrapolado a Santos Cerdán. Aldama, en la primera declaración que hace en la Audiencia Nacional, habla de cupo vasco y explica que, bueno, pues que esa zona de España está de alguna manera controlada por Santos Cerdán y que todas las adjudicaciones públicas que se llevan a cabo en ese área están controladas por Cerdán y se le hace a empresas amigas, ¿no? Por lo tanto, en fin, hay que tener en cuenta que estas son unas declaraciones, entre otras declaraciones, pero por estas declaraciones Aldama sale de prisión. Es decir, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez de la Audiencia Nacional y ahora el juez del Supremo y los investigadores de la UCO dan credibilidad absolutamente a todo esto. Y como digo, veremos el trabajo que está llevando a cabo la UCO próximamente, porque esos informes son inminentes que se presenten en los tribunales. Pues Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación del Debate. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, es un placer. Un abrazo, Alejandro. Bueno, pues ya veis, todos los que acompañaron a Sánchez en su recorrido por España para ganar la Secretaría General están todos señaladitos, señaladitos y bajo, en fin, la lupa de la justicia. Tenemos allá a Koldo García, está Ábalos, señalado Santos Cerdán y el hermano de Koldo, el otro y el otro, todos los que le acompañaron en la aventura. Vamos a ver, una instrucción penal en el Tribunal Supremo no es una instrucción habitual. Es decir, hace muchos años que no se produce un gran caso, y menos aún de corrupción, instruido por el Supremo. Cuando un magistrado del Supremo que está instruyendo, investigando, incluye en un auto referencias a personalidades como Santos Cerdán o como Ángel Víctor Torres, es porque hay indicios, sospechas, vinculaciones que, independientemente de que las haga un comisionista que esté colaborando con la justicia o independientemente de que la UCO pueda aprobar una serie de informes y enviárselos al juez, ya existe una sombra de sospecha. No es casual, no es circunstancial que un magistrado del Supremo incorpore a alguien como Santos Cerdán. Oye, presunción de inocencia total y absoluta para todo el mundo, que las acusaciones de Aldama se demuestren. Ahora, incidía Alejandro Entrambas-Aguas en una cosa que es muy importante desde el punto de vista visual. Lleva mucho sin aparecer y nadie le defiende. Hemos pasado de hace 2 o 3 meses
una etapa en la que oías en el pasillo del Congreso de los Diputados todos los días, pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego, que la ponía la vicepresidenta Montero, la ponía por su jefe de gabinete, ya ha ido a declarar su jefe de gabinete a decir que sí, que se reunió con Aldama, que le pidió consejo para ver dónde patrimonio inmobiliario. Ojo, y reconociendo que le había hecho un favor. Y reconociendo que había le había hecho el tramitado favor un favor para un aplazamiento de una deuda. O sea, dice, no, y yo le que puse... al principio decía que no había nada de nada, mentira todo, pero todo eso, mentira. Antonio, ve Pero tú, mira, ya está ahí. Ve tú, o vamos, cualquiera de nosotros mañana, oiga, quiero hablar con el jefe de gabinete de la vicepresidenta, que es que le voy a pedir un aplazamiento de deuda, a ver si te recibe o a ver si te dice algo. Esto es muy serio y veremos a ver qué conclusiones llega la UCO y a qué pruebas puede llegar a aportar más Aldama, pero que está señalado Santos Cerdán hoy, como dices tú, número 2 de facto del Partido Socialista, es muy serio y muy relevante, sí. Tiene la credibilidad bajo mínimos, claro, es que ahora mismo es verdad que han estado negándolo todo tajantemente y al final en muchos de los casos se ha demostrado que lo que decían no era cierto. Entonces la sospecha y la duda emerge de esta manera. Es verdad que hay que dejar actuar a la justicia, que como tú dices, es verdad que las instrucciones en el Supremo no son cosas de un día para otro, que la UCO se tiene que tomar su tiempo, pero lo que estamos viendo ahora mismo es que dicen no verdades, para no decir que mienten. Entonces, en muchos casos se está demostrando y entonces pues la duda, me imagino que en el ciudadano irá creciendo. Claro. Yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo y es el hecho de que Santos Cerdán sea sospechoso por estar de manera silenciosa en las últimas semanas. Creo que Santos Cerdán tuvo un papel muy relevante que lo ha tenido el año pasado en determinados momentos en las negociaciones con Junts, ahora hablaremos de eso, pero sobre todo a finales del año pasado tuvo también un protagonismo muy importante por la preparación del Congreso Socialista de Sevilla, que se iba a cabo a finales de noviembre y los primeros días de... Pero al final le iban a reelegir o no, o sea que la duda ahí estaba. Llegó aquel momento que estaba salpicado precisamente por las revelaciones de Aldama, claro. Ahí sí que se produjo porque estaba en el foco el no debería seguir, está por lo menos señalado, no acusado pero sí señalado, y entonces Sánchez lo que hizo fue lo que suele hacer con su gente en muchos de los casos, ¿no? Que es enrogamiento total, son de los míos, los más fieles los defiendo a muerte, como está haciendo con el fiscal general del Estado, que ni siquiera es de los suyos ni de su partido, pero ahí le tenemos. En el Tribunal Supremo y haciendo todo tipo de barbaridades y con escritos del Tribunal Supremo que dicen que no solamente se ha saltado la ley, sino que ha destruido pruebas, lo cual es gravísimo en la persona que más tiene que defenderla o perseguir los delitos en España. Pero si lo hace en esos casos, ¿qué no hace con Santos Cerdán? La diferencia de lo que ha pasado en estas últimas semanas es que una vez que pasa todo eso, el papel del secretario de organización del PSOE está en el trabajo oscuro. Una vez que han pasado además muchos de los congresos regionales del PSOE y se ha señalado con el dedo desde Moncloa a ministros para que sustituyan a los dirigentes territoriales, yo creo que el papel de Santos Cerdán a nivel orgánico está Pablo, mucho más vacío. Es verdad que recordaba Manuel que en el pasillo del Congreso de los Diputados un día sí y otro también salían como enarbolando la bandera de la sinceridad. Yo no. Pero yo te digo que Santos Cerdán nunca ha tenido ese papel público, aunque lo haya tenido en ocasiones determinadas. Y termino con lo que ha pasado en los últimos 15 días. Y ahí Santos Cerdán sí que ha tenido un papel súper relevante, porque ha vuelto a ser el que ha viajado a Suiza, el que se ha sentado con Puigdemont, el que ha negociado, el que ha desbloqueado y fue a asegurarse delante de Puigdemont de que Junts retiraba o daba marcha atrás en la amenaza de cuestión de confianza, que ni siquiera una cuestión de confianza. Pero creo que son cosas diferentes, fue a Pablo, de verdad. Creo que son cosas diferentes. Bueno, es una el cosa es el papel que esté jugado y otra que haya sospechas. Yo creo que ha estado centrado en eso y por eso nos habla de otras cosas. Mi información, y así la hemos publicado en Voz Populi, mi información es que el que ha sido relevante en ese proceso que tú estás hablando es José Luis Rodríguez Zapatero, porque Santos Cerdán cada vez pinta menos. De hecho, la última reunión para salvar al señor Sánchez de la cuestión de confianza la tuvo Rodríguez Zapatero él mismo estando allí. Con Puigdemont. Dicho eso, independientemente de que yo creo que es público y notorio que hoy, ahora mismo, Junts, lo dicen dirigentes de Junts en privado, su interlocutor no es Santos Cerdán, es verdad que no le señala nada el hecho de que no aparezca públicamente. ¿Qué es lo que le señala? Que no es su labor. Lo que le señala es una acusación formal que le ha hecho un señor que se llama Aldama, diciendo: en el reparto de obras había cupos y en el cupo vasco se encargaba el señor Santos Cerdán. Luego hay un auto del Tribunal Supremo diciendo:
ojo, que hay que incorporarlo, que hay que estudiarlo. Veremos en qué queda o no. Pero ya le ha señalado el juez, el magistrado, en un auto, señalado. Y en tercer lugar, estamos viendo cómo la UCO lo que ha iniciado es una investigación patrimonial a él y a su entorno. Yo no prejuzgo nada. Lo que digo es que en estas condiciones, lo razonable, lo lógico, si todo esto es una inmensa patraña y una gran mentira, es que salga a decir, mire usted, este es mi patrimonio, esta es mi casa, yo no me llevo un duro en la vida, y no que nos hagan creer que es una especie de negociador en la sombra que está ocupadísimo en cuestiones orgánicas del partido. Porque aquí lo que se está jugando, se está jugando una acusación delictiva por parte de un señor que es un comisionista, veremos qué credibilidad tiene. Pero hombre, me da la sensación de que por propia reputación del partido, igual que han salido a defender a otros, Ángel Víctor Torres, a decir que es mentira, el otro día una rueda de prensa, estos son mis billetes de avión, esto no sé qué, oiga, saque usted también o que salga Santos Cerdán, porque si no, lo que queda es, digamos, la sospecha en el aire. Pero la sospecha no es suficiente y lo que diga en este caso Aldama queda ahí, pero no es suficiente para cuestionarla. Y fíjate, yo creo que la mayor debilidad... Sí, pero eso lo decía Aldama. Para mí, en lo que sí que queda en entredicho la palabra de Santos Cerdán es cuando salta el escándalo de lo que se llama el caso Koldo, que no es el caso Koldo, que es el caso Ábalos, el caso PSOE, ya va camino de ello, pero cuando salta todo eso, Santos Cerdán se desmarca y dice, yo no tengo nada que ver con Koldo, a pesar de que todos sabemos que tenían estrecha relación en Navarra, evidentemente, a pesar de que hay gente del Partido Socialista que dice que quien presenta a Ábalos y a Koldo es el propio Santos Cerdán, y él intenta desmarcarse como diciendo, no, yo no le conozco nada, yo no tengo nada que ver, incluso no teníamos relación, esto eran Ábalos y Koldo. Y de repente ahora tenemos ya pruebas de las comunicaciones y de la participación en determinadas cosas. Y ahí es donde se empiezan a juntar los hilos. Esto es como la declaración que había ayer también en el Tribunal Supremo, cuando va la exsecretaria de Estado de Transportes y es directora también de Adif, ¿no? Y declara eso de que no solamente le llamaba a Koldo para interesarse por los pagos a empresas de la trama, ni solo le llamaba a Koldo para preocuparse por la colocación de determinadas personas en empresas públicas. Era el propio ministro, el que se interesaba, con lo cual esto de que no, Koldo iba por libre, o esta sensación que daba también de que Koldo iba más allá en sus funciones y se estaba extralimitando, eso ya no empieza a cuadrar. Basta con leer el auto de ayer, todos metidos. Basta con leer el auto de ayer por el que le mantiene la retirada del pasaporte a Ábalos. Basta con leer ese auto para refuerza saber los indicios delictivos, claro, es lo que dice el juez. por dónde va el juez. Han reforzado los indicios delictivos contra él.